El marido se fue al despacho, dejando el teléfono en la cocina. De repente llegó un mensaje: ya no puedo seguir ocultándolo, ella debe saber la verdad. De inmediato escribí: ven, ella justo se fue, lo hablamos todo. Una hora después sonó un timbrazo insistente en la puerta. Mi marido salió corriendo del despacho, con los ojos llenos de terror. Cuando abrí la puerta con prisas, casi me desmayé al ver. Hola. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan. No olviden suscribirse y dar like. Que disfruten la historia. Pero todo había comenzado una hora antes de ese timbrazo, en el silencio de un martes cualquiera. Adela estaba de pie junto a la isla de la cocina, separando los tallos de unas rosas frescas. Tenía 41 años, y sus manos estaban acostumbradas a trabajar con flores, movimientos rápidos y precisos, espina fuera, hoja de más fuera. La casa olía a café y a verdor húmedo. Su esposo, Cosme, acababa de salir de la cocina. Dijo que tenía un informe urgente para Hacienda y cerró con fuerza la puerta de su despacho. Sobre la mesa, junto al azucarero, quedó su teléfono. La pantalla negra miraba hacia el techo. Adela no era una esposa celosa. En 20 años de matrimonio habían construido un imperio, el salón de banquetes El Cisne Dorado. No era solo un negocio, era una fortaleza levantada sobre su trabajo y su confianza. Por eso, cuando el teléfono vibró brevemente, ni siquiera giró la cabeza de inmediato. Pero volvió a vibrar. La pantalla se encendió. Adela se secó las manos húmedas en el delantal y se acercó, solo para ver la hora. Pero en lugar del reloj apareció una notificación. El nombre del remitente estaba oculto, solo una serie de números. El texto, en cambio, se leía con claridad: ya no puedo seguir ocultándolo, ella debe saber la verdad. Adela se quedó inmóvil. En la casa reinaba el silencio, solo el tic-tac del gran reloj del recibidor. Releyó el mensaje 2 veces. El sentido de aquellas palabras llegó lentamente, como el dolor de un corte profundo que no se siente al instante. Ella era, sin duda, la propia Adela. ¿Y la verdad? ¿Qué verdad podía estar ocultando Cosme? El primer pensamiento fue banal, pegajoso y sucio: una amante. Una mujer cansada de esperar. Adela miró la puerta del despacho. Todo estaba en silencio. Cosme no había oído la notificación. Dentro de ella despertó algo frío y decidido. No gritó, no fue a montar una escena. Tomó el teléfono. Sus dedos no temblaban. Conocía el código de desbloqueo, el año de su boda. Abrió el chat. Estaba vacío. Cosme borraba los mensajes. Solo aquel último, desesperado, flotaba en el vacío. Adela escribió una respuesta rápidamente. Tenía que actuar de inmediato, antes de que su marido saliera por agua o café. Ven, ella justo se fue, lo hablamos todo. Enviar. Dejó el teléfono en el mismo lugar, con el mismo ángulo, junto al azucarero. Ahora su corazón latía con tanta fuerza que los golpes retumbaban en sus oídos. Volvió a las flores, tomó las tijeras. Clic. Clic. Los tallos caían sobre la encimera. Pasó una hora. Fue la hora más larga de su vida. Adela imaginó cientos de escenarios. ¿Quién cruzaría esa puerta? Una joven camarera del restaurante, la secretaria del notario o alguien de viejos conocidos. Se preparaba para ver a una rival. Se preparaba para defender su casa, su familia, su cisne dorado. Imaginaba cómo echaría a esa mujer y luego arreglaría cuentas con Cosme. De pronto el silencio fue cortado por el timbre de la puerta. No delicado, sino exigente, prolongado. La puerta del despacho se abrió de golpe. Cosme salió al pasillo casi tropezando. Estaba pálido, el cabello revuelto. Miró la cocina, vio su teléfono sobre la mesa, luego fijó la vista en Adela. En sus ojos no había solo miedo, sino un terror animal. «No abras», gritó, corriendo hacia ella. Adela, no. Pero Adela estaba más cerca de la puerta. Ya había agarrado la fría manija de metal. La ira le dio velocidad.
Quería ver a aquella por quien su marido estaba dispuesto a humillarse y entrar en pánico. «Yo me encargo de tus invitados», dijo con voz helada, y de un tirón abrió la pesada puerta de entrada. En el umbral estaba una mujer. Adela llenó los pulmones de aire para pronunciar las palabras duras que había preparado para echar a la descarada amante. Pero el aire se le quedó atascado en la garganta. Las palabras se hicieron polvo. La mujer llevaba un abrigo gris y un pañuelo en la cabeza, del que se escapaban mechones de cabello oscuro con canas. Pero no era la ropa lo que importaba. Era el rostro. Adela conocía cada rasgo de ese rostro. Lo veía todos los días en el espejo, solo un poco más joven. Lo había visto en fotografías dentro de marcos de luto que llevaban 20 años sobre la cómoda del dormitorio de sus padres. Los mismos pómulos altos. La misma mirada. El mismo pequeño lunar sobre la ceja izquierda. Era Delia. Su hermana mayor. La hermana que se había ahogado en el naufragio de un ferry 20 años atrás. La hermana cuyo cuerpo nunca apareció, pero a la que habían velado en un ataúd cerrado y vacío. Adela se tambaleó, agarrándose del marco de la puerta para no caer. El mundo giró a su alrededor. No podía ser. Era una alucinación. Estrés. Un sueño. Pero la mujer dio un paso adelante. Su rostro se contrajo en una mezcla de dolor y alivio. Adela, la voz era ronca, quebrada, pero tan conocida que las piernas de Adela flaquearon. Adelita. La mujer cayó hacia adelante, directamente en los brazos de Adela. Olía a lluvia y a cigarrillos baratos, un olor que Adela jamás habría asociado con su hermana. Pero el cuerpo estaba caliente, vivo, pesado. Adela la sostuvo mecánicamente, sintiendo como la desconocida, no, su hermana, sollozaba contra su hombro. ¿Delia? Susurró Adela, con los labios entumecidos. «Delia, ¿eres tú?» Ella levantó la vista. Cosme estaba a 3 pasos de ellas. No se movía. No parecía sorprendido. Parecía un hombre al que acababan de dictarle una sentencia de muerte. Su rostro se volvió gris, como ceniza. Se apoyó contra la pared, como si las piernas ya no lo sostuvieran. ¿Cosme? Adela miraba a su marido por encima del hombro de su hermana que sollozaba. «Cosme, ¿qué está pasando?» «Ella murió. Nosotros estuvimos en su funeral». Delia se apartó de repente. Sujetó a Adela por los hombros, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Sus manos estaban frías, los dedos tensos. «No morí», Adela, dijo Delia, y en su voz apareció una nota extraña y dura que se imponía al llanto. «Sobreviví al accidente del ferry. Me sacaron del agua». «¿Pero por qué?» Adela apenas podía respirar. 20 años. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no llamaste? Mamá murió de pena creyendo que no estabas. Delia giró lentamente la cabeza y miró a Cosme. En esa mirada no había amor de hermana. Había odio, mezclado con una sucia complicidad. «Pregúntale a él», Delia señaló con un dedo tembloroso al marido de Adela. Él lo sabía. Lo supo desde el primer día. Adela miró a su marido. Cosme se cubrió el rostro con las manos. «Me encontró en el hospital después del accidente», continuó Delia, pronunciando cada palabra. «Y me pagó. Me instaló en un pueblo y me daba dinero cada mes para que no apareciera. Dijo que así sería mejor para ti. Que destruiría tu vida si regresaba». Delia dio un paso dentro de la casa, cruzando el umbral como la dueña que vuelve tras una larga ausencia. «Dijo que me pagaba por tu seguridad, Adela. Pero el dinero se acabó. Y mi paciencia también». Adela miraba al hombre con quien había compartido la cama durante 20 años. Al hombre que la consolaba por las noches cuando lloraba por su hermana muerta. Cosme bajó lentamente las manos. No lo negó. Simplemente guardó silencio, mirando al suelo, y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier confesión. Adela comprendió que el mensaje del teléfono no era sobre una amante. Era sobre una resurrección que resultó más aterradora que la muerte. La puerta se cerró, aislándolos del mundo exterior,
pero el verdadero frío ahora estaba dentro. Explícate. Ahora mismo. Mi voz sonaba apagada, como si hablara desde bajo el agua. Estaba de pie en medio de la sala, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en las palmas. Cosme iba de un lado a otro sin encontrar su lugar, y Delia estaba sentada en mi sillón favorito, encorvada, con el rostro oculto entre las manos. Temblaba. Cosme se detuvo frente a mí. Intentó tomarme de las manos, pero me aparté como si me quemara. Adela, escucha, no entiendes, balbuceó. No era vida, era un infierno. Después del accidente del ferry. Sí, sobrevivió. Pero su mente se quebró. No recordaba nada. Y cuando empezó a recordar, llegó la agresión. Los médicos dijeron que era peligrosa. Para ella misma, para los demás. Sobre todo para ti. Asintió hacia la hermana, que dejó escapar un sollozo. No podía traerla a casa así, alzó la voz, intentando sonar convincente. Imagina lo que diría la gente. El cisne dorado, nuestra reputación. Todo se vendría abajo. ¿Y tú? No habría soportado verla con una camisa de fuerza. Tomé una decisión. Una decisión de hombre. Encontré la mejor clínica privada de la región. Un internado cerrado. He pagado su tratamiento todos estos años, Adela. Quería protegerte. Protegerte. Esa palabra quedó suspendida en el aire, empapada de mentira. Miré a Delia. Seguía ocultando el rostro, pero noté cómo sus dedos jugueteaban nerviosos con un bolso de cuero caro tirado en el suelo. ¡Qué extraño! Para una paciente de una clínica cerrada, llevaba zapatos demasiado buenos. Cuero italiano. ¿Así que una clínica? Pregunté. Sí, suspiró Cosme, secándose el sudor de la frente. Pinos tranquilos. Está a 40 kilómetros de aquí. Se escapó de allí hoy. No sé cómo. Una crisis, supongo. Necesita un sedante, dije con brusquedad. Y agua. Tráelos. Cosme asintió y corrió a la cocina, agradecido de poder desaparecer aunque fuera un minuto. En cuanto salió, me acerqué al sillón. Delia no levantó la cabeza. Me incliné y con un movimiento rápido saqué del bolsillo lateral de su bolso un manojo de llaves y un papel doblado en 4. Era un recibo de taxi. Dirección de destino, nuestra casa. Dirección de salida, Avenida Bolívar, 42, apartamento 8, en la ciudad vecina. No era la clínica Pinos Tranquilos. Era el complejo residencial de lujo Panorama. Guardé las llaves y el recibo en el bolsillo de mis vaqueros. Cosme regresó con un vaso de agua. Iré a buscar a un médico, dije sin mirarlo. Conozco a un neurólogo privado. No quiero llamar a una ambulancia para que no corran rumores. Cosme parecía como si le hubieran quitado una losa de cemento de los hombros. Me creyó. Pensó que yo volvía a ser la esposa cómoda que soluciona los problemas en lugar de crearlos. Sí, Adela, claro. Ve. Yo me quedaré vigilándola. Agarré las llaves del coche y salí corriendo de la casa. Pero no fui al médico. El coche volaba por la carretera, cortando la oscuridad del atardecer. Mis manos en el volante temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. 20 años. 20 años llevando flores a una tumba vacía mientras mi marido pagaba el lujo de la vida de mi hermana. 40 minutos después frené frente a un alto edificio de ladrillo con recinto cerrado. El conserje, un hombre mayor con uniforme, al principio no quería dejarme pasar, pero cuando le mostré las llaves y dije con seguridad el número del apartamento, se suavizó. ¿Va a ver a la señora Delia? Preguntó, abriendo la reja. Hoy se fue con tanta prisa que ni siquiera se despidió. A la señora Delia, repetí. No a una paciente, sino a una residente. El apartamento 8 estaba en el tercer piso. Introduje la llave en la cerradura. Giró suave, sin ruido. La puerta se abrió. Esperaba ver cualquier cosa, paredes desnudas, equipo médico, el desorden de un manicomio.
pero ante mí se abrió un amplio vestíbulo decorado con un lujo chillón. En el suelo, parquet de roble oscuro. En las paredes, cuadros abstractos en marcos dorados. Olía a perfume caro y a café recién hecho. Entré en la sala. No había rastro de enfermedad. Sobre la mesa de centro había una pila de revistas brillantes de diseño de interiores. Al lado, una caja abierta de bombones artesanales. Me acerqué al escritorio junto a la ventana. Estaba cubierto de papeles. Ninguna receta, ninguna pastilla. Empecé a revisar los documentos. Facturas de servicios a nombre de Cosme. Recibos de restaurantes. Y de pronto mi mirada se detuvo en un sobre grueso de color crema. Dentro había un recibo de la joyería Diamant. Fecha, hace 3 días. Importe, $2,000. Artículo, pendientes, oro blanco, diamantes. Comprador, Cosme. Recordé cómo, 3 días antes, Cosme me había dicho que teníamos dificultades de liquidez y que debíamos posponer la compra de un nuevo refrigerador para el restaurante. Dificultades. Apreté el recibo en la mano. Así que no solo vivía aquí. Vivía aquí como una reina. Pero lo peor no estaba en el sobre. Vi un portátil abierto en modo de reposo. Toqué el panel táctil. La pantalla se encendió. No había contraseña. El correo electrónico estaba abierto. El último mensaje enviado iba dirigido a Cosme. Asunto, plan para el otoño. Lo abrí. Cosme, deja de quejarte. Los proveedores pueden esperar. Transfiere el dinero de la cuenta del Cisne a mi fondo de reserva, necesito pagar un viaje al mar. Y, por cierto, despide al chef, pide aumento. Contrata a venezolanos, nadie notará la diferencia. Adela no entiende nada de contabilidad, ella solo coloca sus florecitas. Haz lo que te digo. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me apoyé en el escritorio para no caer. Delia no estaba loca. No era una víctima. Y tampoco era solo una mantenida. Miré a mi alrededor y ahora cada detalle del apartamento me gritaba la verdad. Esas revistas de diseño, ella escogía el estilo de nuestros banquetes. Esas notas en la libreta del escritorio, era el menú del mes pasado. Delia no era una paciente. Era una socia en la sombra. Todos estos años, mientras yo trabajaba hasta sangrar, decorando salones, mientras ahorraba cada dólar, ellos dos manejaban mi herencia. Mi hermana muerta y mi marido amoroso. Ella lo dirigía todo desde este nido cómodo, despreciándome, tomándome por una florista tonta, útil solo para el trabajo sucio. Saqué el teléfono y fotografié la pantalla del portátil. Luego el recibo. Mis manos ya no temblaban. Dentro de mí, donde una hora antes había confusión y dolor, ahora ardía una llama fría y firme. Salí del apartamento y cerré la puerta con cuidado, dando 2 vueltas a la llave. Sabía que volvería a casa. Pero no iba a montar una escena. Ahora sabía con quién trataba. Y sabía que me creían una tonta. Pues que lo sigan creyendo. Ese sería su mayor error. Regresé a la ciudad cuando ya había anochecido. No fui a casa. Tenía que ver a una persona antes de volver a mirar a mi marido y a mi hermana a los ojos. El coche giró hacia la entrada de servicio del Cisne Dorado. Las ventanas del taller de costura del segundo piso aún brillaban con luz amarilla. Mirta siempre se quedaba hasta tarde. Trabajaba con nosotros desde hacía 30 años, desde los tiempos de mis padres. Conocía cada costura, cada pliegue de los manteles y las fundas de las sillas. Y nos conocía a Delia y a mí desde bebés. Subí por la escalera estrecha, respirando el olor familiar del polvo y la plancha caliente. La puerta del taller estaba entreabierta. Mirta estaba sentada ante la máquina de coser, encorvada sobre un montón de tela clara. Tenía 62 años, pero las gafas en la punta de la nariz y el moño canoso la hacían parecer una anciana de cuento. Solo que este cuento era oscuro. Mirta, la llamé desde la puerta. Se sobresaltó tanto que las tijeras cayeron al suelo con un tintineo. ¿Adelita?
Intentó cubrir apresuradamente la tela en la que trabajaba con un trozo de algodón. Dios mío, me asustaste. ¿Qué haces aquí a estas horas? Cosme dijo que estabas enferma. Entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura sonó como un disparo. No estoy enferma, Mirta. Acabo de ver a Delia. Las manos de la costurera se quedaron inmóviles sobre la tela. Palideció, sus ojos se movían, evitando los míos. ¿Delia? Repitió con una voz anormalmente aguda. Adelita, estás agotada. Delia. Ella no está con nosotros desde hace 20 años. No me mientas, me acerqué hasta quedar frente a la mesa. Ahora mismo está en mi casa. Viva. Tomando café en mi cocina. ¿Y tú lo sabías? Mirta guardó silencio. Sus labios temblaban. ¿Lo sabías? Repetí, no era una pregunta, era una afirmación. Tú le cosiste las cortinas de ese apartamento, ¿verdad? Vi tu puntada característica en las cortinas, dobladillo doble, hilo oculto. Solo tú coses así. Mirta bajó la cabeza. No tenía elección, susurró. Cosme. Dijo que me despediría. Que me quitaría la pensión. ¿A dónde iría yo a mi edad? Tengo a mi madre enferma, lo sabes. Sentía como la rabia se mezclaba con una amarga traición. Esa persona me había criado. Esa persona me había consolado en el velatorio. Muéstrame lo que escondes, asentí hacia el montón de tela bajo la muselina. Mirta negó con la cabeza, apretando las manos contra la mesa. No, Adela, no es solo ropa vieja. Arranqué la muselina de un tirón. Sobre la mesa había un vestido. Vintage, de seda color crema, con un encaje finísimo en el cuello. El vestido de nuestra madre. El mismo con el que Delia se fue a dar un paseo en el ferry aquel día fatídico. Recordaba cada detalle, la pequeña mancha de vino en el bajo que nunca pudimos quitar, los botones de nácar. Según la versión oficial, Delia se ahogó con ese vestido. El cuerpo se lo llevó la corriente. La ropa no apareció. Y el vestido estaba aquí. Seco. Intacto. Solo una rotura reciente en la costura del costado, que Mirta estaba remendando. Pasé la mano por la seda fría. El mundo empezó a encogerse hasta el tamaño de aquella habitación. Si el vestido está aquí, dije lentamente, entonces ella no cayó al agua. Mirta sollozó. No cayó, dijo en voz baja. Ni siquiera subió a ese ferry, Adela. Levanté la vista hacia Mirta. Me zumbaban los oídos. ¿Cómo? Ese día. Mirta se quitó las gafas y se secó las lágrimas con el borde del delantal. Se pelearon. Cosme y Delia. Fuerte. Yo oía los gritos desde el despacho. Delia gritaba que te lo diría todo. Que ya no podía mentirle más a su hermana. Quería irse. Hizo la maleta, se puso este vestido de mamá para tener suerte. Iba a irse a casa de la tía en Cartagena. Escuchaba sin atreverme a respirar. Salió de la casa con la maleta. Cosme la alcanzó junto al coche. Lo vi por la ventana. Hablaban, él la sujetaba por los brazos. Luego la metió en su coche y se la llevó. Por la noche volvió solo. Dijo que la había dejado en el muelle, que quería dar un paseo en el ferry para despejarse. Y después anunciaron el accidente. ¿Pero si no estaba en el ferry? Mis pensamientos se enredaban. ¿Cómo la declararon muerta? ¿Los testigos? ¿La policía? Mirta me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Adela, estabas en shock. Estuviste una semana con sueros. Y Cosme. Él se ocupó de todo. Identificó las cosas. Habló con la policía. Recordé aquellos días, la niebla, los sedantes, la voz de Cosme diciendo, no mires, Adela, no tienes que ver eso, recuérdala viva. Yo creía que me protegía de ver un cuerpo hinchado. En realidad protegía su mentira. Pero el vestido volvía a tocar la seda. ¿Cómo llegó aquí? Me lo trajo una semana después del funeral, confesó Mirta.
Dijo que lo escondiera. O que lo quemara. Pero no pude quemar el vestido de tu madre. Lo guardé en un baúl del fondo. Y hoy Cos me llamó. Dijo que lo sacara, que lo arreglara. Dijo que Delia había vuelto y quería ponérselo para una cena familiar. Como símbolo. Símbolo. Querían montar una obra de teatro. El emotivo regreso de la hermana pródiga con el vestido de mamá. Para que yo me derritiera del todo, para que llorara de emoción y los perdonara. Adela Mirta me agarró de la mano, la tenía pegajosa de miedo. Hay algo más. Tienes que saberlo. La miré, esperando otro golpe. Cuando Cosme denunció la desaparición de Delia. No lo hizo de inmediato. Esperó. Esperó 2 días, Adela. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya empezaba a adivinarlo. Porque el ferry se hundió el sábado por la noche. Y él presentó la denuncia el lunes por la mañana. Sabía que ella estaba viva. Sabía dónde estaba. Él mismo la escondió. Pero permitió que todos creyeran que estaba en el fondo del río. Usó la tragedia para borrarla de tu vida. Para hacerla suya. De su propiedad. Aparté la mano. De repente no había aire suficiente en aquella habitación sofocante. Cosme no la había salvado. No era un esposo noble que ocultaba a una cuñada loca. Era un carcelero. Y era un director. Había escrito el guión de mi vida, donde a mí me tocaba el papel de viuda doliente con una hermana viva. Agarré el vestido de la mesa. Adela, ¿qué haces? Se asustó Mirta. Cosme me matará si se entera. Que lo intente, escupí entre dientes. Este vestido es mío. Y sé cómo usarlo. Enrollé la seda en un paquete apretado y la presioné contra el pecho. Ahora tenía una prueba. Una prueba material de que toda la historia del ferry era una mentira de principio a fin. No llames a nadie, ordené a Mirta desde la puerta. Si Cosme se entera de que estuve aquí, no solo perderás la pensión. Perderás la libertad por complicidad en fraude. ¿Entendido? Mirta sintió frenéticamente, encogiéndose en la silla. Salí al pasillo. La oscuridad del salón de banquetes parecía ahora siniestra. Cada rincón, cada cortina podía ocultar otra mentira. Caminé hacia la salida, y el taconeo de mis zapatos sobre el mármol sonaba como una cuenta atrás hacia una explosión. Conducía de regreso a casa. Hacia ellos. Y no llevaba conmigo solo un vestido viejo. Llevaba un detonador. Tiré el vestido en el asiento trasero y saqué el teléfono. Eran casi las 12 de la noche, pero me daba igual. Marqué el número de Roque. No era solo el archivero, era mi amigo de la infancia, quien me enseñó a montar en bicicleta y quien conocía la historia de mi familia mejor que yo misma. ¿Adela? Su voz sonaba somnolienta y preocupada. ¿Qué pasa? Roque, necesito entrar al archivo. Ahora. ¿Ahora? Adela, ¿estás loca? El edificio está cerrado, la alarma. Roque, lo interrumpí, arrancando el motor. Cosme no solo me mintió. Falsificó la muerte de mi hermana. Necesito los originales de los documentos de la propiedad. Del cisne dorado. De la parte que pertenecía a Delia. Quiero ver las firmas. Quiero ver las fechas. Por favor. Hubo un silencio en la línea. Roque sabía que yo nunca pedía algo así sin razón. En 20 minutos, en la entrada de servicio, respondió breve. Aceleré. A la mañana siguiente ya estaba en el salón de banquetes. Me ardían los ojos por la noche en vela en el archivo polvoriento con Roque, pero la adrenalina no me dejaba caer. Encontramos irregularidades en las fechas de traspaso de propiedad, pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba mirar a mi enemigo a los ojos. Delia estaba allí. Cosme la había traído, supuestamente para mostrarle cómo había cambiado el negocio. En realidad, probablemente estaban evaluando sus posesiones. Los observaba desde el balcón del segundo piso, oculta tras una pesada cortina de terciopelo. Estaban en el centro del salón principal.
Cosme hablaba con entusiasmo, gesticulando, y ella asentía, recorriendo las lámparas y las molduras con mirada de dueña. Bajé. Tenía que comprobar una teoría. Una teoría que me había nacido de noche, mirando fotos antiguas. Buenos días, dije en voz alta, saliendo de las sombras. Ambos se sobresaltaron. Cosme forzó una sonrisa. Adela. Nosotros. Estamos haciendo una visita guiada. A Delia le encanta lo que hemos hecho con el salón. La mujer que se hacía llamar mi hermana me sonrió. La sonrisa era cálida, casi perfecta. Es tan hermoso aquí, Adela. Eres una verdadera maga. Mamá estaría orgullosa de ti. Gracias. Me acerqué a uno de los arreglos florales sobre una mesa de recepción. ¿Recuerdas cómo mamá nos enseñó a hacer el botón criollo? Tomé una rosa, corté los pétalos de una forma especial y los doblé, creando el patrón característico y único de nuestra familia. Era nuestro secreto. Mamá nos lo había enseñado durante toda la infancia. Delia y yo podíamos hacerlo con los ojos cerrados. Era como una firma. Le tendí la rosa y las tijeras a Delia. Hazlo tú, le pedí con suavidad. Hoy me tiemblan las manos, no me sale el pliegue. A ti siempre te salía mejor. La mujer se quedó inmóvil. Por una fracción de segundo, el pánico cruzó sus ojos. Miró a Cosme. Él se tensó, pero no dijo nada. Adela, ¿qué dices? Rió nerviosa. Han pasado tantos años. Ya te dije que después del accidente mi memoria. Y mis manos ya no son las mismas. Las manos recuerdan, dije con dureza. Es memoria muscular. Como montar en bicicleta. Inténtalo. Solo inténtalo. Ella tomó la rosa de mala gana. Sus dedos, cuidados, con manicura cara, giraban la flor con torpeza. Intentó doblar un pétalo, pero lo hizo de forma brusca, rompiéndolo desde la base. Los movimientos eran ajenos. Eran las manos de una mujer que nunca en su vida había armado un ramo profesional. Uy, lo rompí, tiró la rosa sobre la mesa con fingida decepción. Perdón, Adela. Te dije que lo olvidé todo. La miré y sentí como todo dentro de mí se volvía frío. No lo había olvidado. Nunca lo había sabido. No pasa nada, dije en voz baja. Vamos a mi despacho, tomemos un café. Mientras caminaban delante de mí, miré la nuca de ella. El cabello estaba recogido en un moño alto, dejando al descubierto el cuello y las orejas. En el despacho les ofrecí sentarse y, fingiendo buscar azúcar, saqué de un cajón un álbum de fotos antiguo. Lo abrí bajo la mesa, sobre mis rodillas. Aquí estaba Delia a los 20 años. Un primer plano. Reía con la cabeza echada hacia atrás. Sus orejas se veían claramente. El lóbulo era adherido, pequeño y ordenado. Levanté la vista hacia la mujer sentada frente a mí. Bebía café con el meñique delicadamente alzado. La luz caía de lleno sobre su perfil. Esa mujer tenía el lóbulo libre, carnoso y ligeramente estirado hacia abajo por unos pendientes pesados. Las orejas no cambian. No se pueden modificar con cirugía para que parezcan naturales. Son como huellas dactilares. Luego miré su rostro. Ahora ya no veía parecido, sino el trabajo experto de un cirujano. Finas cicatrices en la línea del cabello, que yo había tomado por marcas del accidente, eran demasiado rectas. Demasiado simétricas. La nariz un poco más fina. El mentón un poco más puntiagudo. Habían encontrado a una mujer parecida. O Cosme la encontró. Le retocaron el rostro. Le enseñaron datos de nuestra vida. Pero no pudieron enseñarle nuestras manos. Y no pudieron cambiarle las orejas. Esa mujer no era mi hermana. De pronto todo encajó. ¿Por qué no recordaba la floristería? ¿Por qué vivía en un apartamento, lejos de los viejos conocidos que podrían notar el engaño? ¿Por qué Cosme temía tanto nuestro encuentro? No era Delia. Mi hermana realmente estaba muerta. Y frente a mí se sentaba una impostora, una actriz que mi marido había contratado para... ¿Para qué?
¿Para controlar el negocio? ¿Para tener un plan de reserva? Adela, estás muy pálida. La voz de Cosme me sacó del estupor. ¿Seguro que no estás enferma? Cerré el álbum de golpe. No, Cosme. Solo estaba pensando. Me levanté y fui hacia la ventana para que no vieran mi rostro. Temblaba. No de miedo, sino de asco. Vivía con un monstruo. No solo me engañaba. Había creado una copia falsa de mi hermana muerta para manipularme, mi memoria, mi dolor. ¿En qué pensabas? Preguntó la impostora, había cautela en su voz. Me volví hacia ellos. En mi rostro jugaba una sonrisa helada. En una celebración mentí. Mañana es el aniversario de la ciudad. Un gran banquete. Pensé que es el momento perfecto para presentar oficialmente a Delia ante la sociedad. Devolverla a la familia. Cosme se atragantó con el café. ¿Estás segura? ¿Tan pronto? Totalmente, me acerqué a Delia y apoyé la mano en su hombro. Sentí cómo se tensaba bajo mis dedos. La ciudad debe saber que nuestra familia vuelve a estar unida. Será una sensación. La impostora sonrió, halagada. No entendía. Creía que había ganado. Pensaba que yo había mordido el anzuelo. Es una idea maravillosa, Adela, ronroneó. Sí, dije mirando directamente a los ojos de mi marido. Será una noche inolvidable. Los destruiré. Los sacaré al escenario, bajo las luces, y les arrancaré las máscaras. Pero primero los haré creer que han ganado. Cosme, prepara los documentos, añadí con tono profesional. Si Delia ha vuelto, debemos restaurar sus derechos sobre su parte del negocio. Legalmente. Los ojos de Cosme brillaron de codicia. Ahí estaba. Eso era lo que querían. Por supuesto, querida. Me ocuparé ahora mismo. Salieron del despacho satisfechos, mirándose como cómplices después de un golpe exitoso. Yo me quedé sola. Abrí el álbum en la página con la foto de la verdadera Delia. Perdóname, hermanita, susurré, acariciando el papel brillante. Dejé que mancillaran tu memoria. Pero lo arreglaré todo. Saqué el teléfono y marqué a Roque. Roque, escucha con atención. Necesito que encuentres todo sobre mujeres parecidas a Delia que hayan podido estar vinculadas con Cosme hace 20 años. Actrices, estafadoras. Quien sea. Y además, prepara el proyector para el banquete de mañana. El más potente que tengas. El juego había comenzado. Y esta vez las reglas las pondría yo. Colgué y enseguida llamé al notario. Necesitaba un documento. Urgente. Uno que no dejara a Cosme ninguna vía de escape. Todo el día siguiente pasó como en una niebla. Sonreía, daba órdenes a los camareros, comprobaba la mesa, y por dentro una cuerda tensa vibraba sin parar. El cisne dorado resplandecía. Cristalería, manteles blancos como la nieve, enormes composiciones de lirios y orquídeas. Toda la élite de Santa Marta se reunía allí, el alcalde con su esposa, dueños de fábricas, el director del hospital. Era el escenario perfecto para mi función. Cosme y la impostora llegaron una hora antes del comienzo. Ella llevaba un vestido nuevo, de terciopelo verde esmeralda. Cosme, el smoking que yo le había regalado en nuestro aniversario. Parecían una pareja real. Él la llevaba del brazo y yo veía cómo sus ojos se movían con avidez. Saboreaba el triunfo. Creía que esa noche yo anunciaría el regreso de mi hermana y la cesión de una parte del negocio. Los recibí en el vestíbulo. Están magníficos, dije sin que mi voz temblara. Es hora de empezar. El salón se llenó del murmullo de voces. El tintinear de las copas, risas, música suave. Esperé a que todos tomaran asiento. Y cuando el alcalde terminó su brindis por la prosperidad de la ciudad, subí al escenario. La luz de los focos me cegó. El salón quedó en silencio. Vi el rostro de Cosme en la primera fila. Sonreía, pero sus dedos jugueteaban nerviosos con la servilleta. A su lado estaba Delia, recta como una vara, con una media sonrisa congelada.
Queridos amigos, empecé, y mi voz resonó por el salón. Hoy es un día especial. Celebramos no solo el aniversario de nuestra ciudad, sino también un milagro que ha ocurrido en mi familia. Un murmullo recorrió la sala. Durante 20 años he vivido con el dolor de una pérdida, continué, mirando fijamente a la impostora. Durante 20 años lloré a mi hermana. Pero la vida está llena de sorpresas. A veces quienes creemos muertos regresan. Hice una pausa. El silencio fue absoluto. Quiero presentarles a mi hermana, Delia. Está viva. La sala exhaló un grito ahogado. Alguien dejó caer un tenedor. La gente se levantaba, estirando el cuello. Cosme palideció, pero enseguida se recompuso. Se levantó, tomó a Delia del brazo y la condujo hacia el escenario. Era su momento de gloria, el papel del Salvador noble. Subieron hasta mí. La impostora me abrazó y sentí el olor de su perfume caro. El olor de la mentira. Gracias, Adelita, susurró al micrófono, dejando caer una lágrima falsa. Soy tan feliz de estar en casa. Los aplausos fueron ensordecedores. La gente lloraba. El alcalde se secaba los ojos con un pañuelo. Cosme resplandecía, saludando a todos. Creía que todo iba según su plan. Pero yo aún no había terminado. Levanté la mano pidiendo silencio. Este regreso es un milagro, dije en voz alta. Y me ha hecho replantearlo todo. Cosme, me volví hacia mi marido, tú has sido mi apoyo todos estos años. Guardaste este secreto para protegerme. Eres un verdadero héroe. Cosme enderezó los hombros, bañándose en los halagos. Y como símbolo de nuestra nueva vida, de la confianza total y de la reunificación de la familia, quiero hacerte un regalo. O mejor dicho, hacernos uno a todos. Hice una señal al notario, que estaba sentado en una mesa lateral. Subió al escenario con una carpeta en la mano. Cosme, siempre hemos dicho que este negocio es nuestra creación conjunta. Pero jurídicamente todo era complicado, confuso. Acciones, porcentajes. Quiero que empecemos de cero. Abrí la carpeta. Aquí está el contrato de consolidación total de activos. Quiero que el Cisne Dorado pertenezca por completo a nuestra familia, sin reservas. He transferido todos mis ahorros personales a la cuenta del Fondo de Desarrollo del Salón. Y de ti, Cosme, solo se necesita una cosa, tu firma. Una firma que confirme que me entregas las riendas a mí, como guardiana del hogar, para que por fin puedas descansar del papeleo y dedicarte a la familia. Y a Delia. Le tendí la pluma. Era una trampa disfrazada de acto de amor. Sabía que no podría negarse. No allí. No delante del alcalde, de los acreedores, de toda la ciudad que lo miraba como a un héroe. Si se negaba, quedaría como un tirano mezquino y sospechoso. Y a él le encantaba parecer noble. Cosme se quedó inmóvil. Su sonrisa se volvió tensa, casi un rictus. Recorrió rápidamente la primera página. Allí decía que transfería el 100% de las participaciones de la empresa Cisne Dorado a su esposa, Adela, como donación. Alzó la vista hacia mí. En sus ojos había cálculo frío y rabia. Pero la multitud ya coreaba, firma. Firma. El alcalde asentía con aprobación. Cosme entendió que estaba acorralado. Por supuesto, querida, murmuró entre dientes, tan bajo que solo yo lo oía. Todo por ti. Tomó la pluma. Su mano se quedó suspendida un instante sobre el papel y luego firmó con un trazo amplio. Y el sello, indicó el notario con una sonrisa. Cosme estampó el sello. Todo. Estaba hecho. La sala estalló en aplausos. Tomé la carpeta y la apreté contra el pecho. Ahora yo era la única propietaria. Podía echarlos a los dos. Podía llamar a la policía. Había ganado. Sentía una ligereza increíble, como si un peso de 20 años se hubiera caído de mis hombros. Miré a Delia, parecía desconcertada. No esperaba ese giro. Miraba a Cosme con preguntas, pero él no la miraba a ella. Me miraba a mí. La música subió,
Los camareros empezaron a servir champán. Cosme se inclinó hacia mí como para besarme en la mejilla. Sus labios rozaron mi oído. Estaban secos y calientes. ¿Crees que ganaste, Adela?, susurró. Su voz era tranquila, y ese tono me heló la espalda. Eres una idiota. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Mira los libros de contabilidad, querida. Los verdaderos. Se apartó y me dedicó una sonrisa amplia y terrible. Felicidades por la adquisición. Ahora todas las deudas son tuyas. Me quedé inmóvil con la carpeta en las manos. La sonrisa se me borró del rostro. A mi alrededor la música tronaba, la gente reía, alguien gritaba, que se besen. Pero yo no oía nada. Solo resonaban en mis oídos sus últimas palabras. ¿Deudas? ¿Qué deudas? El Cisne Dorado siempre había sido rentable. Prosperábamos. Miré a Cosme. Alzó su copa de champán brindando por mí, y en sus ojos no vi derrota, sino regodeo. No temía perder el negocio. Estaba encantado de quitárselo de encima. La carpeta de repente pesaba 1 tonelada. Sentí como el suelo, que hacía un momento parecía firme, volvía a hundirse bajo mis pies. ¿Qué había hecho él? ¿Qué había hecho yo? Salí del banquete 10 minutos después, alegando migraña. Pasé toda la noche en el despacho revisando los informes que Cosme guardaba en la caja fuerte. La caja estaba vacía. No había libros negros ni cuentas secretas. Solo facturas viejas. Lo había limpiado todo. Por la mañana fui al Cisne Dorado, esperando que con la luz del día el miedo se disipara. Yo era la dueña. Yo era la dueña de mi destino. Eso me repetía al girar la llave del coche. Pero al llegar al salón comprendí que mi pesadilla apenas empezaba. Las puertas estaban abiertas de par en par. En la entrada principal había 2 todoterrenos negros y un coche de policía. Hombres uniformados, agentes judiciales, sacaban sillas del vestíbulo. Mis sillas. Las mismas para las que Mirta había cosido fundas. Salí del coche sin apagar el motor. ¿Qué está pasando aquí?, grité, corriendo hacia el jefe de los agentes, un hombre corpulento con una carpeta en la mano. Soy la propietaria de este edificio. ¿Con qué derecho? El hombre me miró cansado, sin una pizca de compasión. ¿Señora Adela?, confirmó. Sí. Entonces debería leer esto. Me tendió una hoja con sello oficial. Una orden de embargo. Incautación de bienes para saldar una deuda. La agarré. Las letras bailaban, pero la cifra estaba en negrita y me golpeó como una bofetada. $500,000. Debe de ser un error, susurré, sintiendo cómo se me entumecían los labios. No tenemos esas deudas. Nosotros siempre pagábamos los impuestos. No son impuestos, señora, sonrió el agente con ironía. Son préstamos privados. Con hipoteca sobre el inmueble. Su edificio. Y el terreno. Me quedé paralizada. Cosme había pedido créditos. Uno tras otro. Durante años. Había hipotecado el Cisne pieza por pieza mientras yo colocaba flores y sonreía a los clientes. Y ayer, al firmar la donación, yo asumí toda esa deuda. Yo misma metí la cabeza en la soga. En ese momento se acercó el policía del barrio, un chico joven al que conocía desde hacía años. Parecía incómodo. Señora Adela, apartó la mirada. Lo siento mucho, pero... hay una denuncia contra usted. ¿Una denuncia? Ya no entendía nada. ¿De quién? De su hermana. De la señora Delia. El mundo terminó de volverse loco. ¿Qué ha denunciado? El agente suspiró y sacó el acta. Afirma que usted la secuestró de una clínica. Que la retuvo por la fuerza en su casa. Y que ayer, en el banquete, aprovechándose de su grave estado mental y de los efectos de los medicamentos, la obligó a renunciar a su parte de la herencia. Me eché a reír. Era una risa histérica, ladrante, que no podía detener. Yo.
¿Secuestrar? Si ella vino sola. Toda la ciudad nos vio abrazarnos. La ciudad vio un espectáculo, dijo con dureza el alguacil, metiéndose en la conversación. Y en los papeles usted figura como la única propietaria de una empresa en quiebra que acaba de arrebatarle la parte a una pariente enferma. La gente habla, señora Adela. Dicen que usted siempre envidió a su hermana. Miré alrededor. Junto a la reja ya se había reunido un pequeño grupo de curiosos, la dependienta de la tienda de al lado, el barrendero, un par de transeúntes. Me miraban y en sus ojos ya no había la admiración de ayer. Había curiosidad. Había condena. Usurpadora. Avara. Oía los susurros. Cosme lo había calculado todo. No solo me había cargado las deudas. Había destruido mi reputación. Me convirtió en la villana y a su amante impostora en una pobre víctima. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era Roque. Adela, no vayas allí. Gritó en cuanto contesté. Aléjate. Ya estoy aquí, Roque. Los agentes están inventariando los bienes. Adela, escúchame con atención. He revisado esos contratos de préstamo. No son bancos. Es el Cártel del Norte. Se me heló la sangre. El Cártel del Norte era el nombre bonito de la banda local que controlaba la mitad del negocio oscuro de la región. Ellos no demandaban. Venían y se llevaban. ¿Y qué? Pregunté con la voz rota. Hay una cláusula de ejecución acelerada en caso de cambio de propietario, hablaba rápido Roque. Cosme lo sabía. En cuanto firmaste, el contador empezó a correr. No tienes un mes, Adela. Ni siquiera una semana. ¿Cuánto? Pregunté, viendo cómo los operarios sacaban mis jarrones de cristal de Bohemia. Uno se le resbaló a un trabajador y se hizo añicos sobre el asfalto. El tintineo me cortó los oídos. 48 horas, dijo Roque. Si en 2 días no entran $500,000 en la cuenta, se lo llevan todo. El cisne dorado. Tu casa. El coche. Todo lo que esté a tu nombre. Bajé el teléfono. 48 horas. El alguacil se acercó y pegó en la reja una cinta naranja con la palabra embargado. Abandone el recinto, señora, ordenó. Ahora es una propiedad bajo custodia. Retrocedí hacia el coche. Vi al policía del barrio subir a su camioneta, claramente dispuesto a seguirme para entregarme una citación por el caso de secuestro. Me senté al volante y bloqueé las puertas. En el retrovisor vi mi cara, pálida, con ojeras oscuras. Era el rostro de una mujer que lo había perdido todo en un día. Cosme no solo me había robado. Me había matado. Me había enterrado viva bajo una montaña de deudas y vergüenza, igual que 20 años antes enterró a mi hermana bajo una montaña de mentiras. Aceleré, alejándome de mi creación, que ahora pertenecía a bandidos. No tenía a dónde ir. En casa seguramente ya me esperaban otros agentes. O gente del cártel. Solo me quedaba una cosa, la rabia. Fría, pura, que había quemado el miedo. 48 horas. Poco para conseguir 500,000. Pero suficiente para encontrar la verdad y destruir a quienes lo hicieron. Conduje hacia las afueras, hacia la vieja casa de madera donde vivía Roque. Mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos, cobradores, periodistas, investigadores. Lo apagué y lo tiré al asiento del copiloto. Roque me esperaba en el porche. Ni siquiera abrió la verja, se quedó detrás, encorvado, con las manos escondidas en los bolsillos de su sudadera gastada. Adela, será mejor que te vayas, dijo sin levantar la mirada. He revisado los documentos que me enviaste. Todo es correcto. Tus firmas, los sellos. Cosme te ha cercado por todos lados. Si sigo ayudándote, yo también tendré problemas. El cártel no bromea. Miré a mi amigo de la infancia, con quien trepaba a los árboles y jurábamos amistad eterna. Y vi miedo. Miedo animal de un hombre pequeño ante una fuerza enorme. ¿Me abandonas? Pregunté. La voz seca como una hoja de otoño.
Solo quiero vivir en paz, Adela. Perdóname. Él se dio la vuelta y entró en la casa. El cerrojo sonó. Me quedé sola en medio de la calle vacía. El viento arrastraba el polvo por el camino. Tenía ganas de sentarme en el suelo y aullar. Pero en lugar de eso saqué de la guantera la carpeta con copias de los contratos de préstamo que había logrado llevarme de la oficina antes de que llegaran los agentes. Me senté en el coche y extendí los papeles sobre el volante. 500.000. 10 contratos de 50.000 cada uno. Todos firmados por Cosme. Miraba su firma amplia, buscando cualquier indicio, cualquier pista de falsificación. Y entonces noté algo extraño. Debajo de la firma de Cosme, en la línea de avalista, había otra firma. Pequeña, afilada, con un rizo característico en la letra G. Ya había visto esa letra antes. Rebusqué frenéticamente en el bolso. ¿Dónde estaba? Encontré el teléfono de Cosme, que seguía conmigo desde aquel primer día. Lo encendí. La batería estaba casi agotada, pero la pantalla se iluminó. Abrí aquel mismo mensaje: ya no puedo seguir ocultándolo, ella debe saber la verdad. No me fijé entonces, pero ahora, mirando la pantalla, recordé. Cuando estuve en el apartamento de la impostora, había visto una nota sobre la mesa: comprar leche. Y ese rizo en la letra G. Puse el teléfono junto al contrato. La letra de la nota, el estilo del mensaje y la firma de la balista, era la misma mano. El nombre de la balista era ilegible, pero el apellido se leía claro: Montes G. Montes. No Reyes. Así que no era solo una actriz. Era avalista de sus deudas. Estaba metida hasta el cuello. ¿Y esas deudas? De pronto lo entendí. El dinero no había desaparecido. Cosme pidió préstamos a los suyos. A una empresa fantasma que habían creado juntos. Endeudaron al Cisne Dorado consigo mismos para luego, cuando yo firmara la donación y aceptara la herencia, quedarse con todos los bienes por una miseria mediante la quiebra. No solo me robaron el dinero. Me hicieron entregarles todo yo misma, creyendo que los estaba salvando. Miré la dirección del acreedor en el contrato: calle Industrial, número 12, oficina 305. Era una zona industrial, un edificio viejo con oficinas baratas. Arranqué el motor. No tenía nada que perder. Media hora después subía por una escalera desconchada hasta el tercer piso. El edificio estaba medio vacío, olía a humedad y a tabaco barato. Me detuve ante la puerta 305. De dentro salían risas. La carcajada borracha de Cosme y una voz femenina clara. Si viera su cara. Se burlaba mi marido. Quiero empezar de cero. Una oveja. De verdad creyó que le iba a regalar el negocio. Eres un genio, Cosme, respondió la voz femenina. ¿Y cómo lo hice con la rosa? Ay, ya no me responden las manos. Empujé la puerta. No estaba cerrada. Estaban sentados ante un escritorio barato, lleno de cajas de pizza y botellas de champán. Cosme, con la camisa desabrochada y los pies sobre la mesa. La impostora, sin peluca, con el pelo corto y rubio, en vaqueros y camiseta. Al verme, las risas se cortaron. Cosme bajó lentamente los pies de la mesa. En sus ojos pasó un segundo de miedo, que enseguida se transformó en una expresión insolente y despreciativa. «Oh, mira quién llegó». Se burló. La reina del baile. ¿Vienes a pedir prórroga? Me acerqué a la mesa en silencio. La impostora encendió un cigarrillo fino, mirándome con desafío. ¿Quién eres?, le pregunté. No eres Delia. Eres Montes. Ella se rió, soltándome el humo en la cara. Bravo, Sherlock. Te tomó tu tiempo. Gala Montes, la presentó Cosme con una cortesía burlona. Mi primera esposa. El mundo se me tambaleó. ¿Esposa?, repetí. Pero tú dijiste que estaba soltero cuando nos conocimos. Mentí, se encogió de hombros Cosme. Me casé con Gala en Guayaquil cuando tenía 20 años. Luego nos separamos, yo me vine aquí y te conocí.
Tu familia era rica, Adela. El cisne dorado, las tierras, los contactos. ¿Y Gala? Gala era solo una chica alegre sin un centavo. Se levantó y se acercó a Gala, apoyando una mano en su hombro. Pero nunca me divorcié oficialmente de ella. Simplemente perdí los papeles, conseguí otros nuevos, limpios. Y me casé contigo. Los miraba y el rompecabezas formaba una imagen monstruosa. Entonces nuestro matrimonio. Susurré. Es nulo, terminó Gala por mí, con una sonrisa depredadora. No eres nadie, Adela. Solo una conviviente. No tienes derecho sobre sus bienes. No tienes derecho sobre el negocio. Yo, como esposa legítima, sí los tengo. Esperamos 20 años, continuó Cosme. A que murieran tus padres. A que prescribiera la desaparición de Delia. Y ahora que tú misma asumiste voluntariamente todas las deudas con nuestra empresa, nos quedaremos con todo. Y tú, añadió Gala, te quedarás con una deuda de 500.000. Y con la vergüenza. Te meterán en la cárcel, Adela. Por fraude. Por haber engañado a los acreedores sabiendo que la empresa estaba vacía. Volvieron a reír. Era la risa de los vencedores ante el enemigo derrotado. Miré al hombre que había amado media vida. Era bígamo. Era un ladrón. Era el asesino de la memoria de mi hermana. No obtendrán nada, dije en voz baja. ¿Y quién nos va a detener? Se burló Cosme. ¿Tu amiguito el archivero? ¿O el fantasma de tu hermana? Lárgate, Adela. Busca un abogado. Aunque para uno de oficio no te alcanzará el dinero. Me di la vuelta y salí. Oía sus carcajadas detrás de mí mientras bajaba la escalera. Creían que me habían aplastado. Que me rompería. Pero cometieron un error, mostraron sus cartas. Salí a la calle. El sol me cegó. Saqué el teléfono. Me quedaban menos de 40 horas. Pero ahora sabía el nombre del enemigo. Gala Montes. La primera esposa. Si nuestro matrimonio era nulo, entonces todas las transacciones hechas como esposos podían impugnarse. Pero no bastaba. Tenía que demostrar la conspiración. Encontrar algo que Cosme no hubiera podido destruir. Recordé las palabras de Mirta. El vestido, que Cosme se lo había llevado. ¿Pero de dónde lo sacó? Si Delia no estuvo en el ferry, ¿dónde estaba? Subí al coche. Ya no lloraba. Se me habían acabado las lágrimas. Solo quedaba un objetivo. Encontrar la verdad sobre mi hermana. Y enterrarlos con esa verdad. Volví al cisne dorado al anochecer. La cinta naranja de embargado seguía en la reja, agitándose con el viento, pero no se veía vigilancia. Los agentes debieron pensar que ya no quedaba nada que sacar y se fueron. Salté la valla baja por la parte trasera, donde descargaban los víveres. Me habían quitado las llaves, pero conocía ese salón como la palma de mi mano. La ventana del cuarto de los floristas siempre cerraba mal. Hice palanca con un cuchillo que encontré en la guantera y me deslicé dentro. El salón olía a flores marchitas y abandono. Las guirnaldas de ayer colgaban de las paredes como serpientes muertas. Encendí la linterna del móvil. El haz de luz sacó de la oscuridad sillas volteadas y mesas vacías. Tenía que comprobar una sospecha. Cosme era patológicamente avaro, pero también meticuloso. Registraba cada dólar. ¿Dónde guardaba sus apuntes si la caja fuerte estaba vacía? Recordé cómo solía rondar mis mesas de trabajo durante los preparativos de grandes banquetes. Le gustaba ver cómo armaba las estructuras para los arreglos florales altos. ¡Qué pedestales tan resistentes!, Adela decía. Aquí se puede esconder hasta un elefante. Me acerqué a una de las columnas decorativas que usábamos para el estrado. Eran estructuras huecas de contrachapado forradas de tela. Las había usado durante años. Saqué el cuchillo y rasgué el terciopelo en un costado. Iluminé dentro. Vacío. Pasé a la siguiente. Vacío. La tercera estaba en un rincón, tapada por trastos. Aparté lo que había,
corté la tela y metí la mano. Mis dedos tocaron algo duro. Saqué un pequeño paquete de papel sujeto con una goma. No era dinero. Eran recortes, recibos, notas en servilletas. Empecé a abrir las demás columnas con frenesí. En la cuarta, otro paquete. En la quinta, un cuaderno viejo. Me senté en el suelo, extendiendo los hallazgos a mi alrededor dentro del círculo de luz de la linterna. No era una contabilidad ordenada. Era el caos de un paranoico. Cosme no confiaba en los bancos ni en los ordenadores. Apuntaba sus ingresos y gastos ilegales en cualquier papel que encontraba y los escondía donde nadie pensaría buscar, entre mis flores. Empecé a leer. 2004, mayo. Transferencia a GM, $500. Silencio. 2005, junio. Pago del Sanatorio Aurora. Habitación 6. Incógnito. 2008, diciembre. Compra de apartamento para GM Remodelación. Pasaba las notas y ante mí se desplegaba la historia de 20 años de traición. GM era Gala Montes. Le pagaba por su silencio desde el principio. ¿Pero qué era el Sanatorio Aurora? ¿Y por qué los pagos cesaron en 2010? Encontré una anotación de marzo de 2010. Estaba escrita en rojo, con trazo fuerte, el objeto salió. Gastos cerrados. Certificado de defunción a nombre de Ana Mora obtenido. Archivo limpio. Ana Mora. Se me cortó la respiración. Recordé a Mirta. Había dicho que Cosme se llevó a Delia antes del ferry. Que la escondió. Agarré el teléfono. Me daba igual que nos escucharan. Marqué a Roque. ¿Adela? Contestó de inmediato, quizá la culpa no lo dejaba dormir. ¿Dónde estás? Roque, necesito que ahora mismo entres en la base de datos del registro civil. Busca la muerte de Ana Mora, marzo de 2010. Lugar, Sanatorio Aurora. Adela, eso es información restringida. Roque. Grité en la oscuridad del salón vacío. Mi hermana no se ahogó. Él la tuvo encerrada en un manicomio con otro nombre. Y murió allí, sola y en la miseria, mientras él gastaba su dinero en su puta. Ayúdame a demostrarlo. Hubo un silencio al otro lado. Luego oí el tecleo. Ahora. Ana Mora. Sí, aquí está. Murió el 14 de marzo de 2010. Causa de muerte, neumonía. Residencia de ancianos Aurora, Pueblo de los Pinos. ¿Hay foto? Pregunté conteniendo la respiración. En el expediente debe haber una foto al ingresar. Está cargando. Adela. La voz de Roque tembló. Es ella. Es Delia. Solo que muy delgada y, con la cabeza rapada. Se me cayó el teléfono. Cayó sobre el montón de recibos, iluminando el techo. Delia estuvo viva 6 años después de su muerte. 6 años pudriéndose en una residencia bajo otro nombre, mientras nosotros llevábamos flores a su tumba vacía. Cosme no la mató físicamente. Hizo algo peor, borró su identidad. Le quitó su nombre, su familia, su vida. La tachó como una línea de un libro contable para quedarse con su parte. ¿Y Gala? Gala lo sabía. Lo ayudó todo ese tiempo. Esperó a que la verdadera Delia muriera para luego, cuando llegara el momento, interpretar su papel y quedarse con los restos. Levanté el teléfono. Roque, imprime todo. La foto, el certificado de defunción, el acta de ingreso en la residencia. Y consígueme información sobre la primera esposa de Cosme. Gala Montes. ¿Dónde se casaron? Guayaquil, 1998, respondió Roque sin dudar. El registro no está anulado. Adela, si él no se divorció. Entonces todas las operaciones sobre los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio son nulas, terminé yo. Pero no me basta. No quiero solo recuperar el dinero. Quiero que paguen por cada minuto que Delia pasó en ese infierno. Miré el reloj. Quedaban 24 horas para que venciera el ultimátum. Roque, tengo un plan, dije.
Necesito que consigas los contactos de todos los acreedores. De todos los que estuvieron en ese banquete. Y del alcalde. ¿Qué vas a hacer? Organizaré otro banquete. El último. Una subasta de una generosidad nunca vista. Los invitaré a todos, Cosme, Gala, el cártel. Les diré que encontré el dinero y que estoy lista para pagar. No lo creerán, dudó Roque. Si lo creerán, apreté en mi mano un fajo de recibos sucios. La codicia ciega. Vendrán a bailar sobre mis huesos. Y yo. Yo les daré un espectáculo que esta ciudad no olvidará jamás. Me puse de pie. Las piernas ya no me temblaban. Reuní todos los papeles en una bolsa. Mañana compraré flores. Muchas flores. Haré composiciones como nunca ha visto el cisne dorado. Cada flor hablará. Cada ramo será una acusación. Salí del salón. El aire nocturno estaba frío y limpio. Me sentía extrañamente tranquila. Como un soldado antes de la batalla final. Sabía que podía morir. Pero también sabía que me los llevaría conmigo. Pasé toda la noche en la cámara frigorífica de una central mayorista de flores, a donde me dejó entrar un viejo proveedor conocido. Elegía las flores no por su belleza, sino por su significado. Calas negras. Crisantemos amarillos, símbolo de separación y mentira. Cardo espinoso. Acónito venenoso. Al amanecer el maletero estaba lleno hasta arriba. Conducía hacia el cisne dorado y en mi mente ya estaba la imagen. No sería solo un banquete. Sería una instalación de mi dolor y de su crimen. A las 9 envié un mensaje masivo. A todos, al alcalde, a la élite empresarial, a los acreedores del cártel y, por supuesto, a Cosme y a Gala. El texto era simple, subasta urgente. Liquidación total de los activos del cisne dorado para saldar deudas. Precio inicial, $1. Hoy a las 19 en punto. Presencia obligatoria para cerrar la operación. Funcionó. 10 minutos después me llamó Cosme. ¿Decidiste rendirte? Su voz destilaba autosatisfacción. Muy bien. Iremos. Compraremos tu ruina por 4 duros y, si acaso, te dejaremos para el billete al pueblo. No respondí. Simplemente colgué. Trabajé todo el día en el salón como una poseída. Colocaba mesas no para comida, sino como pedestales. En cada una creaba una composición floral. La primera mesa, 2004, el año de la muerte de Delia. Tomé lirios blancos, flores de funeral, y los até con una cuerda sucia y tosca, colocando en el centro un espejo roto. La segunda, 2005, cuando Cosme la envió al manicomio. Ramas secas y claveles pálidos y sin vida, atrapados en tenazas de alambre oxidado. La tercera, 2008, el año en que compró el apartamento para Gala. Rosas lujosas y carnosas, pero con los tallos envueltos en billetes falsos y los capullos podridos por dentro. Avancé año tras año, mesa tras mesa, creando un corredor de la vergüenza. En el centro del salón coloqué la pieza principal, una gran urna decorada con orquídeas negras. Dentro no había cenizas, sino copias de aquellos recibos y notas que había encontrado en las columnas. A las 6 de la tarde todo estaba listo. Me puse mi mejor vestido negro. Sobrio, cerrado. No me maquillé. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos ardían de tal manera que yo misma tenía miedo de mirarme al espejo. A las 7 empezaron a llegar los coches al aparcamiento. Se llenó de todoterrenos y sedanes. Vinieron todos. A la gente le interesaba ver la caída del Imperio Reyes. Llegaron los acreedores, hombres sombríos con chaquetas de cuero. Llegó el alcalde, claramente molesto por verse envuelto en el escándalo, pero sin querer perderse el desenlace. Y por fin aparecieron ellos. Cosme y Gala. Entraron como dueños. Cosme con el mismo smoking, Gala con un vestido rojo provocador. Reían, saludando en voz alta a los conocidos. Ya celebraban la victoria. Entonces, Adela, Cosme se me acercó, ignorando los extraños ramos a su alrededor. Vamos, empieza el circo.
¿Dónde está el martillo? Todo a su tiempo, dije en voz baja. Subí al escenario. El salón quedó en silencio. La gente miraba alrededor, susurraba, señalando las flores extrañas e inquietantes. Sentían que algo no iba bien. La atmósfera era pesada, opresiva. Buenas noches, dije al micrófono. Mi voz era tranquila, firme. Gracias por venir a despedirse del Cisne Dorado. Hoy no vendemos solo paredes y muebles. Hoy vendemos una historia. Cosme, en la primera fila, bostezó de forma ostentosa y miró el reloj. Antes de comenzar la subasta, continué, quiero presentarles los lotes. Cada mesa de este salón es un capítulo de la vida de nuestra familia. Acérquense, mírenlos de cerca. La gente se movió con cautela. El alcalde se acercó a la mesa año 2010. Allí había un jarrón con agua, en el que flotaba un mechón de pelo cortado y una copia del certificado de defunción a nombre de Ana Mora. ¿Qué es esto? Frunció el ceño el alcalde. Señora Adela, ¿qué clase de broma es esta? No es una broma, señor León, respondí. Es el precio de mi negocio. Cosme se tensó. Dejó de sonreír. Miraba a su alrededor como buscando una salida. Pero las salidas estaban bloqueadas por mis guardias de seguridad, a quienes había contratado con mis últimos recursos, chicos de una agencia privada, sin vínculos con el crimen local. Adela, deja este disparate. Gritó, poniéndose de pie. Firma los papeles y lárgate. Firmaré, Cosme. Por supuesto que firmaré. Pero antes quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Aquel por quien todos estamos aquí. Cosme palideció. Miró hacia la puerta. ¿Esperaba a la policía? ¿A los matones? La puerta del fondo del salón se abrió. En el umbral apareció una figura alta. Un hombre con un traje gris severo y un maletín en la mano. Caminaba despacio, con paso firme sobre el mármol. El salón ahogó un grito. El silencio se volvió cortante. Era Gaspar Velasco. El fiscal del estado. El hombre al que en la ciudad temían más que a los delincuentes. El que había enviado a la cárcel al alcalde anterior y había purgado a media policía local. Cosme siempre decía que Velasco era el único al que no se podía comprar. Cosme se desplomó en la silla. Gala le agarró la mano, clavándole las uñas rojas en la tela del saco. Velasco se acercó al escenario y me hizo un leve gesto con la cabeza. Buenas noches, señora Adela. He recibido su invitación. Y el paquete de documentos que me entregó su amigo, el archivero. Una lectura muy interesante. Se volvió hacia la sala, recorriéndola con una mirada pesada. No estoy aquí como autoridad oficial, señores. Todavía no. Estoy aquí como invitado a una subasta. La señora Adela prometió vendernos la verdad. Y yo estoy dispuesto a comprarla. Miré a Cosme. Su rostro era blanco como el papel. Lo entendió. Era el final. No solo la quiebra. Era la cárcel. Empecemos la subasta, dije golpeando el atril con la mano. Lote número 1, la vida de mi hermana. Precio inicial, 20 años de mentiras. ¿Quién da más? Bajé del escenario y me acerqué a la mesa con el cartel año 2004. En el salón había un silencio tal que se oía el zumbido de la electricidad en las lámparas. Lote número 1, dije en voz alta, tomando una copia ampliada del documento del archivo. Prueba de que mi hermana, Delia Reyes, no murió en el ferry. Estaba viva. Y durante todos estos años mi marido, Cosme, la mantuvo prisionera de su propia avaricia. Arrojé el documento sobre la mesa delante del alcalde. Él, frunciendo el ceño, lo tomó, lo leyó por encima y palideció. Cosme. Roncó el alcalde, girándose hacia mi marido. ¿Es verdad? ¿La tuviste en un asilo como a una mendiga? Cosme saltó de su asiento, volcando la silla. Es mentira. Es un montaje. Ella estaba loca. Lote número 2, lo interrumpí, pasando a la siguiente mesa. Certificado de matrimonio de Cosme y Gala. Guayaquil,
1998. Matrimonio no disuelto. Levanté el documento bien alto para que todos vieran los sellos. Y eso significa, mi voz se volvió dura como el acero, que mi matrimonio con Cosme es nulo. Yo nunca fui su esposa. Fui su víctima. Y todos los tratos, todos los préstamos que él pidió supuestamente con mi consentimiento, son fraude. Los acreedores del cártel se agitaron. Su jefe, un hombre fornido con una cicatriz en el cuello, se levantó lentamente. No me miraba a mí. Miraba a Cosme. Y en esa mirada había una promesa de dolor. Dijiste que el negocio estaba limpio, Cosme, gruñó. Dijiste que la mujer lo firmaría todo y repartiríamos el dinero. ¿Y ahora resulta que nos metiste en un lío de bigamia? Cosme retrocedió. No, es un error. Gala, díselo. Gala estaba sentada, encogida, intentando hacerse invisible. Y por último, el lote número 3, dije acercándome al proyector que Roque había instalado. La confesión. Pulsé un botón. En la gran pantalla apareció un video. Era una grabación de la cámara de seguridad de mi despacho, hecha esa misma mañana. En ella, Gala, creyendo que hablaba con Cosme por el manos libres, en realidad era un montaje de su voz hecho por Roque, gritaba al teléfono, me importa una mierda Adela. Que se pudra en la cárcel. Lo único que importa es que cobremos por la tierra. Llevo 20 años esperando a que esa hermana idiota se muera en su asilo. Cosme, si me traicionas, le contaré a todo el mundo cómo falsificaste la firma en la renuncia al tratamiento. La voz llena de odio y cinismo golpeó la sala como una explosión. La gente empezó a levantarse. Alguien escupió hacia Cosme. Las mujeres se tapaban la boca. El fiscal Velasco aplaudió despacio. Brillante, señora Adela. Simplemente brillante. Se acercó a Cosme, que temblaba como una hoja. Señor Cosme. O como se llame. ¿Entiende que esto es el final? No solo legal. Es el final de su vida en esta sociedad. Cosme cayó de rodillas. Se arrastró hacia el alcalde, agarrándole los pantalones. Señor León. Somos amigos. Ayúdeme. Estos son peleas de mujeres. El alcalde lo apartó con una patada, con asco. No tengo amigos como tú, Cosme. Estás borrado. Desde mañana tu nombre desaparecerá de la lista de ciudadanos honorables. Y del club. Y de la memoria de esta ciudad. Los acreedores se acercaron. Nos llevamos lo nuestro, dijo el jefe, señalando a Gala, a quien ya le habían arrancado el collar de diamantes. Todo lo que llevan encima. Los coches. El piso. Hasta el último centavo. Y la deuda con nosotros. La pagarán trabajando. En las plantaciones. Pero Velasco levantó la mano. No. Nada de criminalidad. Actuaremos conforme a la ley. Pero la ley será dura. Esa noche no los arrestaron. Habría sido demasiado fácil. Los destruyeron. Los agentes judiciales, ya conociendo la verdad, embargaron todos los bienes personales de Cosme y Gala para pagar las deudas que el juez reconoció como obligaciones personales por haber actuado en conspiración. Mi deuda fue anulada por ser consecuencia de un fraude. A ellos solo les dejaron lo que llevaban puesto. Ropa vieja. Y una camioneta oxidada que estaba en el garaje de Gala y hacía años que no arrancaba. Yo estaba en el porche del Cisne Dorado viendo cómo se iban. Humillados, aplastados, pobres. Nadie les dio la mano. Nadie les ofreció un lugar donde dormir. Toda la ciudad, que ayer les rendía pleitesía, ahora les daba la espalda. Cosme intentaba arrancar el coche con manos temblorosas. Gala estaba a su lado, con el rímel corrido, llorando. Por fin el motor tosió y se alejaron lentamente por la carretera oscura, fuera de la ciudad, hacia una nada donde nadie los esperaba. Me quedé sola. Detrás de mí brillaban las luces del salón lleno de flores. Ya no me parecían siniestras. Eran un símbolo de purificación. Roque se me acercó y me abrazó por los hombros. Se acabó, Adela. Ganaste.
No, dije mirando las estrellas. No gané. Solo sobreviví. Y ahora voy a vivir. Un mes después, el Cisne Dorado volvió a abrir. Pero ya no como salón de banquetes ni bodas borrachas. Lo transformé. Ahora era el Centro Cultural Delia Reyes. Había una escuela de floristería para niñas de orfanatos. Un pequeño museo de la historia de la ciudad. Y siempre, cada día, había flores frescas y vivas. Ya no era la esposa de Cosme. Era Adela. Y por primera vez en 20 años respiraba a pleno pulmón, sabiendo que detrás de mí no había sombras y delante solo había luz. Bueno, amigos, esta es la historia. Dura, ¿verdad? Mientras la leía, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cuánta fuerza necesita una mujer para pasar por un infierno así y no romperse, no volverse amarga, sino convertir su dolor en flores? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Actuó bien Adela? ¿Tal vez habría sido mejor entregarlos a la policía y olvidarlo todo? ¿O un castigo público, el exilio social, es peor que la cárcel? Yo creo que para gente como Cosme, perder el rostro y el estatus es la verdadera muerte. En prisión quizá habría sobrevivido, pero así, pobre y despreciado. Eso sí que es justo. Pero es solo mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo en los comentarios, me encantará leerlos. Y si quieren saber cómo siguió la vida de Adela, si encontró su felicidad, díganlo. Para no perderse nuevas historias. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, hagan clic allí, encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.